Puse el cubo en el banco y escuché el clic del mango de la lata que tenía en mis manos. Mis manos ya dolían por la cantidad de cubos que necesitaba, pero yo, una citadina de corazón, recordaba con fervor la vida en medio de avenidas iluminadas y largas calles asfaltadas, el ajetreo y el bullicio de una gran ciudad aquí, en el desierto y en un silencio impenetrable. Parecía que mi alma debería haber descansado, pero no funcionó, no pudo ser. Tal vez me equivoqué o Vanya se equivocó en sus suposiciones, sobre todo porque al principio me encantaba estar aquí. Ya tengo casi años y el niño solo tiene 3 años. Todos necesitan cuidados, necesitan cocinar. Me enderecé los hombros y masajeé, suavemente teniendo en cuenta el hecho de que no hay baños. No había rastro de ello, así que fue necesario sacar agua de una bomba en la esquina, calentarla, bañar al niño en una bañera grande y ofrecerle al viejo Popovich detrás de la cortina su ropa y ropa de cama, estirar las alfombras y arreglar los manteles. Hay mucho trabajo por hacer. Recogí los cubos y salí de nuevo a la calle. La cesta de madera crujía bajo mis pasos ligeros mientras caminaba por el sendero muy transitado hacia la bomba, con los vecinos curiosos mirándome detrás de sus vallas con simpatía, pero no les prestaba atención. Ya tenía suficiente que hacer cuando se drenó toda el agua. Miré la habitación donde el niño aún dormía plácidamente y comencé a poner baldes en silencio sobre la estufa. Pronto se despertaría después de una siesta. Y luego organizaría un baño. Sería mejor en un baño de la ciudad, pero ¿qué hacer si no existe tal posibilidad? Tener un techo sobre mi cabeza ya es mucho, especialmente en los tiempos modernos. Una vida de pueblo era para mimos urbanos. Nunca soñé con vivir tan lejos de la civilización y nunca en mi sano juicio y memoria sobria estuve aquí. Estaría fuera de lugar si no fuera por las circunstancias que se desarrollaron de esta manera y no de otra. El sol aquí no era un milagro y no podía acostumbrarme a nada. Mi primer enemigo fue el gallo Petía, que al amanecer cacareaba ruidosamente. Me acostumbré a levantarme no antes de las de la mañana. De lo contrario sería temprano porque tenía que llegar a trabajar a las y cuando el ganado espera en rebaño podría ser a las. Con el corazón apesadumbrado, esculpí mis ojos bajo el canto continuo de Petía mientras empezaba otro día difícil. Primero tenía que ordeñar a la vaca, que esperaba que me soltara de las correas de ordeño y me acercara a ella. Al principio tenía miedo, pero luego me acostumbré al hambre, no así mi tía. En su casa había una niña de 3 años que necesitaba beber leche y comer requesón, incluso el ordeño matutino ya no provocaba tantas protestas en mí. Luego siguieron todas las demás tareas domésticas. No acostumbrada a los olores y dificultades de la vida rural, tuve grandes dificultades. Daba vueltas y vueltas, limpiaba el gallinero, comprobaba que los huevos se estaban poniendo y cargaba pesados fardos de heno. Tal vez ahora daría cualquier cosa por quedarme en mi propio apartamento al menos un día, donde todo está previsto para una vida cómoda y no necesito estar tan activa físicamente todo el tiempo, pero los sueños, como siempre, siguen siendo sueños. Aunque aún no he logrado escapar de esta prisión voluntaria. Y no quiero. Para ser honesta, la mayoría de los problemas me proporcionó un estilo de vida rural del que no era estudiante. Era muy fácil usar un lavavajillas, una lavadora, una plancha y una multicocina, pero aquí, en este lugar del mundo donde ahora me encuentro, tengo que hacerlo todo de manera diferente. A veces veo algunas ventajas en mi puesto actual, por ejemplo, no necesito estar nerviosa por los plazos y el trabajo apresurado. Mi curso simplemente fluye tranquilamente, sin prisas, sin cesar, con 2 devotos ayudantes a quienes llamo cariñosamente el viejo. Sí, el pequeño es el tejedor y el anciano, un anciano bastante fuerte y vigoroso llamado Evdokim Potopovich, me enseñó todo lo que sé sobre el pueblo. Este hombre ayudó y sugirió todo lo que pudo. Mientras yo hacía las tareas del hogar en el jardín, él estaba feliz de cuidar al niño. Besia creció vivo y extremadamente curioso. Si no fuera por su abuelo, los Evdokim estarían en problemas. A veces no sé de dónde podría venir el peligro. Por supuesto, nunca hubo un jardín de infantes en el pueblo,
así que el niño siempre estaba en casa conmigo y su abuelo. Se metió en el agujero debajo de la estufa, que Evdokim Potapovich llamó el cenicero, y luego tuve que limpiar y lavar todo inmediatamente. A veces me gustaría encontrar compañeros con quienes jugar y comunicarme, pero ¿dónde podemos encontrarlos? La niña aún no ha tenido tiempo de hacer amigos, y mi puesto lo considero temporal, no intento conocer a los locales. Nací y crecí en una gran ciudad industrial a km de aquí, donde ahora intento no hacer demasiado ruido. Teníamos la familia más común, madre, padre y yo. Soy hija única y muy deseada. Mi infancia fue más o menos como la de la mayoría de mis compañeros en aquel momento: jardín de infantes, escuela, algunos clubes y diversión en mi tiempo libre. Mi vida transcurrió relativamente bien y feliz. Nuestra familia no era muy próspera, pero siempre había dinero para todas nuestras necesidades esenciales. No recuerdo haber necesitado nada en particular. Todo continuó así, tranquilo y pacífico, hasta que mi padre murió inesperadamente. Era joven, saludable, no abusaba del alcohol y no parecía tener problemas graves. Una noche, llegó a casa del trabajo, se sentó en una silla, se quejó con mi madre de dolores en el pecho y de la ambulancia que ella llamó y nunca llegó. Desde entonces, mi madre y yo enfrentamos tiempos difíciles. No solo era mi padre quien se ocupaba mayormente de mantener a la familia, sino que también el apartamento en el que vivíamos pertenecía exclusivamente a él. La abuela paterna, una mujer poderosa y arrogante que había estado en contra del matrimonio de mis padres, apareció en nuestra puerta. Mi padre la había mantenido alejada de nosotros, pero ahora era imposible negarle la entrada. Esa supuesta abuela reclamó derechos sucesorios sobre el apartamento solo por ser la madre del fallecido, sin considerar a mi madre o a mí. Exigió dinero por su parte o amenazó con venderla a cualquier comprador dispuesto. Mi madre sabía que tendríamos que comprar su parte, aunque solo fuera para registrarla legalmente y evitar más conflictos. La única opción era vender el apartamento y comprar otro más pequeño. Pasados los 6 meses estipulados por la ley, adquirimos derechos de herencia y vendimos la casa. Mi madre lloró muchas lágrimas y tuvo que enfrentar muchos obstáculos legales para asegurar nuestro futuro. Afortunadamente, logramos comprar un bonito apartamento de una habitación no muy lejos de nuestra antigua casa. Desde entonces, la vida ha seguido su curso normal. Mi madre trabaja en la escuela por las noches y pasamos tiempo juntas. No hemos vuelto a ver a mi abuela desde entonces, y eso está bien para nosotras. Estamos creando nuestro propio camino, superando los desafíos que la vida nos presenta. Una nueva relación porque lo consideraba una traición a la memoria del padre máquina. ¿Y qué nuevas relaciones puede tener una mujer con un salario muy modesto? Tenía una pequeña hija en brazos, por supuesto, hubo personas que intentaron molestarla y persuadirla, pero a ella no le importaba, no necesitaba a nadie excepto a su difunto marido, aunque todavía era joven bajo el ala de su madre. La niña creció antes de cumplir la mayoría de edad e incluso fue a la universidad y se graduó. A más de años y medio siempre le gustó lidiar con los números y por eso ingresó a la Facultad de Economía. Claro que no fue fácil, pero con las ciencias exactas la niña siempre ha sido excelente amiga desde la escuela. Su mamá le aseguró que ella estaba en eso. Mi padre, que era ingeniero electrónico y, además, un buen especialista. Mamá empezó a enfermarse de alguna manera poco a poco, pero nada presagiaba problemas. Luego nos lastimamos cada vez más, hasta que mamá terminó en el hospital. Luego a Masa le resultó difícil recordar y prepararse para la sesión. Varias veces para que mamá corriera una vez al día con un caldo caliente, también necesitaba medicamentos, la cargaba con palabras amables y la animaba. Y por las noches, en casa, aullaba contra la almohada. Masa amaba mucho a su madre y comprendió que pronto ella tampoco sería así. Resultó que Masa se quedó completamente sola a la tierna edad de años. Al principio estaba completamente atónita a su alrededor, como si no se diera cuenta,
Pero después de 6 meses al año poco a poco comenzó a aceptar las circunstancias. La situación de Masa no era desesperado ni particularmente difícil. Sí, no pasó lo mismo con el dinero, entonces lo recibió muy bien y en abundancia, pero aún así algún tipo de ayuda. El techo sobre su cabeza también era bastante confiable y lo principal es que ella era la única en sus estudios, sus éxitos fueron los más comunes, incluso se podría decir comunes, pero un diploma debe. Se suponía que debía recibirse sin una calificación de C, un diploma promedio tan bueno como dice Nurra y Ave María, pero Masa no pudo hacerlo con alegría, aprendió, por supuesto, a no llorar en la almohada, aprendió a pensar sobre las cosas buenas y no enfadarse por nimiedades. Aprendió a darse pequeños regalos, pero nada. Podía estar completamente feliz, relajada y tranquila, como si no sintiera ningún apoyo debajo de ella, no estaba segura del futuro, todas las vacaciones eran de alguna manera insípidas y aburridas, toda la vida cotidiana era igual. Por otro lado, todo el fin de semana se volvió aburrido y triste. María miró con ligera tristeza a las chicas de su grupo que se divertían y disfrutaban de la vida, tenían citas e incluso se casaban, de alguna manera lograron, en una palabra, vivir plenamente, vivió Masa, pero ella solo conocía un camino: la universidad. Universidad de origen no es que no quisiera divertirse, es solo que le faltaba algo de chispa. En apariencia la chica era muy alta, esbelta, udí, como dicen, todo es con su cabello con una ligera camelina solo debajo de los omóplatos con ojos de color verde intenso y orlado de largas pestañas negras, un rostro bonito y una sonrisa agradable. Y había chicos que la miraban. Veía sobre el hecho de que ella, en general, no es peor, pero da tanto miedo enamorarse, confiar en alguien, en el fondo, Masa tenía miedo de que todo saliera bien porque sus padres no la aceptarían como su madre. Del elegido y ella se ha ido y no les dará una vida pacífica y no quiere tal destino para ella y la niña vivió casi sin prestar atención a los niños, con calma, sin dramas ni histeria. Ella defendió su tesis más tarde. Aprobó los exámenes estatales y poco después de recibir los documentos consiguió su primer trabajo. De hecho, este trabajo no era el mayor sueño de Masa, desempeñaba las funciones de economista en una gran empresa que se dedicaba a la construcción y reparaciones importantes, es decir, para un desarrollador, para un economista, la experiencia laboral era una actividad sumamente difícil e intensa, pero ¿qué se puede hacer? Necesitas adquirir experiencia de alguna manera, ¿por qué no aquí? En cualquier caso, es mejor que quedarse sin trabajo y luego, de alguna manera, estar en esta misma empresa de construcción. Comencé a comunicarme con un joven especialista. Un chico alegre, amigable y maravilloso en todos los sentidos llamado Iván impresionó la imaginación de la niña con su sociabilidad y ahorro. Vino a la oficina para resolver algunos de sus problemas entre su trabajo principal, pero al mismo tiempo logró arreglar algo que allí necesitaba mucha reparación, hablar, dar algunas cositas y, en general, mostrarse en su mejor momento. A Masa también le agradaba Iván. La niña se diferenciaba favorablemente de la mayoría de sus compañeros por su modestia. Buenos modales y diligencia. Más de una o dos veces Iván y sus compañeros en el pasado se quedaron sin salario pagado a tiempo por culpa de su predecesor. Todo salió mal. Se considera pagado a tiempo en las fechas previstas que más se necesita para la felicidad en el al principio. Los jóvenes se comunicaban así en el trabajo y esta comunicación era más amigable que amorosa. Si ninguno de los dos buscaba el amor, fue realmente lindo tomar un descanso de las tareas laborales y los problemas asociados a ellas. Durante un rato hablamos de esto y aquello. Iván venía más a menudo a la hora del almuerzo. Pausa y definitivamente traje contigo una barra de chocolate o una caja de galletas o simplemente dulces de una bolsa, no importa, lo principal es que el té esté delicioso y oportuno. María no se endeudó, le di al invitado buen té o delicioso café porque le gustaba más fuerte a Iván. Masa y yo hablábamos de todo en el mundo, sobre la vida de cada uno de nosotros, sobre aficiones y pasatiempos, sobre el trabajo y el ocio, y simplemente sobre lo que preocupa al otro. Poco a poco,
nuestras reuniones se convirtieron en familia y Masa se preparó cuidadosamente para ellos, soltó el cabello, lo ató en un moño por la mañana y lo tiñó como por accidente. Mis labios incluso empezaron a volverse más femeninos, y yo, nuestra belleza, mitad en broma, mitad en serio, las mujeres del departamento de contabilidad hablaban de mí, y a veces me sorprendía pensando que me había descongelado con Iván. Todo era nuevo, ni siquiera imaginaba que era posible esperar el encuentro como una persona diferente, el trabajo y la aburrida vida cotidiana de repente se convirtieron en verdaderas vacaciones y emocionantes aventuras, porque en medio de la jornada laboral Iván llegaría a tomar el té exactamente al mediodía y seguramente volveríamos a hablar de todo en el mundo, mientras tanto Iván tampoco era así. Es fácil comunicarme con él, como quiera que parezca, cómo se comportaría, no a todos les gusta hacer este examen y por eso a veces Masa me tenía miedo, pero luego se acostumbró y se dio cuenta de que no había nada malo en el comportamiento de Iván, solo que es una persona tan sospechosa. A María le resulta doloroso contar poco de sí misma y sin mucho placer. ¿Y qué decir de su padre, que falleció en la infancia, ahora la mitad, si no más, tiene esta historia, o al menos una muy similar sobre una madre que dejó este mundo hace años? Es triste, pero así es la vida, así que no había nada en su biografía que pudiera interesar a Vanya y sirviera como un digno tema de conversación. A veces Masa se avergonzaba de sí misma. Iván le parecía un interlocutor tan inteligente, moderno, competente y en todos los aspectos interesante que ni siquiera podía imaginar que más cautivaría su imaginación. Y el chico pareció entender las dudas de la joven, añadiendo aceite en el fuego. En eso a veces le daba ligeros cumplidos que parecían no significar nada y por estas palabras de su Masa inmediatamente se sonrojó como la rosa de mayo. Tal relación sin relación con insinuaciones y miradas el uno al otro, los dos jóvenes no se atrevieron a darse el primer paso es finalmente mostrar abiertamente tu interés por el otro. Por supuesto, si María hubiera sido un poco más avanzada en materia de relaciones, hace mucho tiempo se habría dado cuenta de que este hombre simplemente estaba coqueteando con ella, o dicho de otra manera, quería salir con ella. Pero la chica todavía no tenía experiencia en comunicarse con chicos y, por lo tanto, no entendía en absoluto que su simpatía era mutua con su propio objeto y su ardiente interés. La niña sabía muy poco. Solo sabía que Iván vivía en algún lugar de las afueras en un albergue en la misma habitación que otros chicos de su oficina, mientras que el salario de Iván era bastante decente ya que era un experto. Era muy valioso en autos, un ojo inexperto bien podría serlo. Un joven sí quería alquilar un apartamento y vivir muy cómodamente con Godot, ahorró dinero para algo a lo que Masa no consideró necesario ni posible ir en el alma de una persona. Y preguntar por qué necesita dinero, después de todo, ¿quién se negaría ahora? Pero la conocida curiosidad femenina que recuerdo arruinó al gato, y ella saludó con la mano algunas preguntas, pero ella guardó silencio estoico. ¿A quién le gustaría? Para entrar descaradamente en su alma y en el concepto de confort, alguien como María seguramente tendrá su habitación y todas las comodidades a mano, y alguien disfrutará tranquilamente de la única ducha en el suelo e incluso será muy feliz en tales condiciones. Al parecer, Iván era solo una de esas personas. Además, más allá sabía que el chico era del pueblo y vino aquí a trabajar tan pronto como se convirtió en té y luego en ista en la ciudad con esa misma conversación que permitió a María e Iván sumar todos los puntos y sucedió en una larga noche de marzo. Entonces Masa se quedó mucho tiempo en el trabajo porque necesitaba completar la documentación durante un mes y Vanya, como un verdadero caballero, se ofreció a acompañarla a su casa para que nadie la atacara. Fue el acto de un hombre sencillo y sin pretensiones. Y por lo general, en nuestro pueblo es costumbre que el hombre acompañe siempre a la mujer, aunque vayan por senderos iluminados y, Masa, por supuesto, no pudo resistirse a conocerla, simplemente tomó su bolso, se puso la capucha sobre la cabeza de tal manera que el borde del bosque cubrió adecuadamente su rostro del viento y se adentró en la oscuridad de la noche primaveral, seguida por Vanya como su sombra silenciosa y persistente. Comenzaron a hablar ya bajo la seductora entrada de la chica. Realmente no quería dejar que el chico se fuera a casa con este clima sin darle un delicioso té.
Sí, y ayer cocinó un asado. Quizás incluso darle de comer. Iván no rechazó el regalo y se sentó a la mesa. Los jóvenes hablaron mucho y con entusiasmo sobre quién, con quién, cuándo y por qué la conversación se volvió personal y Masa mencionó que nunca había tenido una relación seria en su vida. Solo porque ella no lo quería y ahora tú lo quieres. Preguntó de repente Iván y ella parecía estar en llamas. La niña tenía tantas ganas de gritar que la niña apenas resistió y comenzó a poner la mesa para el té. Probablemente trató de dar un ligero tono de incertidumbre en su voz. María, probablemente sea el momento. Para que Iván se riera, pero no. No dijo nada, en cambio el hombre tomó unos sorbos del delgado cuello que Masa le dio como invitado el mejor plato de la casa y luego comenzó una historia sobre su propia vida personal. Solo ahora María entendió las razones de muchas de las acciones aparentemente ilógicas e inconsistentes de Vanya. Resultó que el chico, en su juventud, y por estupidez, comenzó a salir con su excompañera de clase Elena, quien pronto quedó embarazada de él. Como dicen, no hay nada nuevo bajo el sol en el pueblo. Estas historias suceden con bastante frecuencia y no se pueden llamar raras. Las historias tienen continuación. También una oficina de impuestos o un consejo municipal y luego la vida en común y el nacimiento de un hijo. En el matrimonio no siempre fue así. Estas familias no siempre fueron felices. Y como siempre pueden tener un final feliz y el motivo del matrimonio no fue el amor verdadero, rara vez alguien ha tenido suerte. De esta manera se puede conseguir realmente una pareja para toda la vida. En la mayoría de los casos, los matrimonios celebrados en la juventud temprana después del embarazo son de corta duración. Además, han pasado varios años desde que se graduó de la escuela y Elena no se ha registrado con nadie. En el Pajar, Iván también tuvo hijas antes de casarse, no funcionó porque nadie tenía sentimientos serios. Pero para eso están las novelas de Dana, para intentar comprender y aprender. Iván se negó a casarse con Elena, lo que provocó una ola de descontento dirigido a él, y la propia novia potencial estaba indignada. Entonces su novio decidió evadir responsabilidades y a sus numerosos familiares e incluso a los llamados representantes omnipresentes del público en forma de sus profesores, bibliotecarios, trabajadores de FAP y empleados del ayuntamiento. En una palabra, absolutamente todo y todos hablaban de que Iván se vio obligado a arrastrar inmediatamente a Elena por el pasillo, o que era simplemente una persona malvada que quería abandonar a su propio hijo, pero Iván no sucumbió a tal chantaje. Les informó a todos que ciertamente ayudaría económicamente a la madre de su hijo y que no abandonaría a su hijo ni a su hija, pero que no se casaría con Elena por ninguna alfombra. Y en general siempre dos personas son responsables. Elena también tómate en el jardín. No es una valla para que nazca el bebé. Por lo tanto, solo podrán asumir responsabilidades mutuas después de tal declaración de Iván. El pueblo ha estado así durante unos días, incluso una delegación reunida de todo el pueblo fue enviada a la casa de Iván para hacerle entrar en razón y obligarlo a ir ahora mismo con la chica deshonrada al consejo del pueblo. Pero Iván, ¿sabes? Se ha ido por su camino. No. Voy a ayudar al niño, no voy a necesitar a la niña, que sus parientes se enteren de alguna manera. A Iván solo le quedó un padre anciano durante mucho tiempo, en realidad crió al niño después de la madre y la abuela murieron de tuberculosis una tras otra. El propio Vanya todavía caminaba debajo de la mesa, por lo que los Evdokim se hicieron cargo de él. Tutela a pesar de que tenía la misma edad porque el niño nació muy tarde que nunca pudo su hijo no pasaba hambre ni descalzo ni desvestido podía hacer de todo el sabio lo sabía todo y le enseñó mucho a su hijo junto con Vanya. Cazaban en el bosque y montábamos elques, íbamos a pescar y reparamos la motocicleta en el granero. En resumen, Iván Evdokim era para su madre y su padre. El anciano Evdokim era el único que apoyaba a su hijo en el Ródano, lo entendía en una manera puramente masculina. Pero por otro lado, creía que esta moral moderna y libre no les haría ningún bien a las chicas y sus mentes necesitaban una rama para la mente.
Enseña en un lugar blando y su único hijo no tiene nada que le estropee la vida. Nunca se sabe lo que pasó allí en su juventud. Por estupidez, dos personas tuvieron que pensar y ahora que Elena se va a posar en el cuello de Iván y ella todavía está casada. A las damas y el chico le cose si en su familia entonces no es mucho mejor que simplemente ayudar al niño y ya es suficiente. El viejo Evdokim simplemente encabezó la delegación que los llevó al patio y no dudó en partir hacia la ciudad. «¿Pero a dónde voy, papá?», suspiró Iván sin levantar la vista del banco para donde estaba sentado. «Y ya no importa en la ciudad, tendrás un respiro y te ganarás la vida con la escuela. Te graduaste de la escuela hace mucho tiempo, en nuestro pueblo hiciste algún trabajo, todos tienen experiencia detrás de ti. Ahora es verano, tal vez incluso puedas inscribirte en algún lugar o quedarte y colgar a esta Elena con su TM daba alrededor de tu cuello. ¿Entonces quieres algo?». Iván pensó que sí, y estuvo de acuerdo en que su padre realmente habla en serio en la ciudad, va a conseguir un trabajo, va a ganar dinero, incluso podrá enviar algo de dinero, y luego, ¿a quién va a ganar dinero con? Va a convertirse en conductor de tractor. Pero no lo llevarán a la finca sin dinero. No quisiera tirar estiércol, no me gustaría ser un joven emprendedor, no son pastores. Y la verdad fue difícil para Iván reunirse así y dejar atrás las fuerzas armadas que tenía y todo lo que conocía. Aunque ¿a quién le importaría en esta situación? A su padre le resultaría fácil despedirse de él con las mejores palabras de despedida, e Iván casi lloró, como en la infancia, sin poder quitar los ojos del anciano canoso, agarrándose las palmas de las manos y los músculos musculosos y nudosos brazos. «¿Cómo voy a dejarte, padre de la derecha? Ahora lo escuché y lloraré aunque sea por nada, él es grande, un adulto ya creció». «Evdokim ama a su padre», respondió Iván que no le pasaría nada, que todavía era fuerte y gris como un aguilucho y que seguramente esperaría el regreso de Iván de la ciudad, pero esto no debería suceder ahora ni siquiera el año que viene. Porque de lo contrario Elena no viviría y su gente viviría. No dejarán que Iván entienda que es mejor seguir el consejo de su padre, entonces todo en su vida saldrá bien. Abrazó al viejo Evdokim por última vez antes de largo tiempo. Viaje y se dirigió al punto en autobús. A las pocas horas el chico ya estaba en la ciudad. Aquí Iván tuvo mala suerte al principio. Esperaba conseguir un trabajo en alguna escuela vocacional local que le proporcionaría un techo sobre su cabeza y una profesión, pero no llegó tarde. En todas partes le informaron que el proceso de admisión ya había finalizado. Bueno, Iván no se quedó perplejo y fue al servicio de empleo local, porque una vez más los aldeanos afortunados escucharon que aquí se puede conseguir al menos un lugar y aquí sus manos y su arduo trabajo resultaron sorprendentemente solicitados casi de inmediato, ya que Iván no estaba miedo a trabajar, alguien le ofreció un trabajo. Iván ni siquiera se lo pensó dos veces al ayudante de construcción, pero aceptó de inmediato porque el tipo no tenía pretensiones en la vida cotidiana, vivía en un vestuario, hacía todo lo que le decían, comía modestamente y el dinero que ganaba lo ahorraba el capataz. Al notar la confiabilidad de Iván y su capacidad para resolver cualquier problema, comenzó a enviarlo gradualmente a constructores de diversas especialidades con instrucciones para que le enseñara a Bayo lo que ellos mismos hacen. Así recibió algún tipo de comprensión sobre el trabajo de un carpintero, albañil, yesero y varias otras profesiones plenamente involucradas en la obra. Un asistente tan versátil ayudó mucho al capataz en todo porque era inteligente y podía hacer muchas cosas incluso solo, sin un maestro en el alma. Iván comenzó a ascender gradualmente en la carrera profesional, si a eso se le puede llamar trabajo de edición. Pronto se convirtió en un especialista verdaderamente indispensable y la mano derecha del capataz. Ahora su vida ha mejorado y no se prevén problemas desde hace mucho tiempo. Sin embargo, los meses prescritos pasaron volando y Elena dio a luz a un niño. Lo llamaron Vasily en honor a su padre, abuelo. Sin embargo, ella era simplemente una madre repugnante. No ofendió a su hijo ni lo golpeó, pero tampoco quería perder el hábito de su antiguo estilo de vida libre. La joven madre a menudo arrojaba a su bebé que gritaba a su hermana menor o madre y se fue con sus amigas a divertirse.
No dejar entrar a Alena era preocupante por lo que creó grandes escándalos en todo el pueblo. La mayoría de las veces se culpaba a Iván por este estado de cosas, porque si no fuera por su decisión si ella se iba y la dejó con su hijo, entonces ella no habría sido mujer y nunca habría andado por ahí, pero como ella no tiene un hombro confiable, significa que necesita buscarlo, y buscar a un hombre con un bebé en brazos es un trabajo regular, no confiable y poco productivo, por eso Alena desapareció en algún lugar sin llegar allí, por eso le dedicó poco tiempo a su hijo. Iván, claro, el viejo lo sabía, le contó todo lo que concernía a Alena o al bebé, pero Iván no quería volver al pueblo porque Ana resultó ser una madre asquerosa. Y el viejo Evdokim no le aconsejó en absoluto que hiciera esto, al contrario, quería sinceramente que Iván se estableciera en la ciudad y adquiriera la suya allí. Iván nunca habría podido encontrar una vivienda y vivir con ella para su propio placer, e incluso entendió por qué, pero no perdió la esperanza y salvó. Al menos poco a poco, pero no gastó ni un centavo durante su vida, lo metió en una pequeña bolsa, esperaba que algún día pudiera comprar un departamento, si no en la misma ciudad, al menos en el suburbio de Alena. Él también, como prometió, le envió un poco de dinero, pero ella quería más y aquí siempre se peleaban. La chica acusó a su examante de ser de mente estrecha. Si gastas tanto que no tengo suficiente para un niño y luego lo rehúso. Los criaré a él y a Vasca, dijo Iván, lo dijo una vez y lo olvidó, pero Alena no lo olvidó. Un día, Evdokim llamó a su hijo con gran emoción y confusión. Dijo que esta mañana Alena llevó de la mano a Vasca, que aún no tenía un año, y simplemente lo abandonó. Al patio con el niño también llegó su guardarropa, y algunos autos baratos y nada más. La amorosa madre no creyó necesario pasárselo al niño. Por supuesto, esta formulación de la pregunta intrigó mucho a Vanya. Bueno, tráelo y lo educaré. ¿Qué debo hacer ahora? ¿Dónde debería poner al niño ahora? Culpando a su padre por todo nuevamente, por lo que el abuelo ya es viejo, él mismo pronto necesitará ayuda. Así que ahora Iván se encontraba en circunstancias difíciles para continuar criando a su heredero mientras su padre todavía de alguna manera crujía y cuidaba al niño. ¿Qué pasará si se entrega a Iván? Y no quiero pensar en por qué no tiene la opción de alquilar un departamento para vivir con un chico, le sale caro, no siempre encuentra pedidos grandes. En un sitio de construcción. Y si regresa al pueblo para criar a su hijo, ganará aún menos, es decir, donde quiera que juegue. Quien escuchó esta historia con interés. El hombre con el que había trabajado durante tanto tiempo, Dios lado a lado, se podría decir, pero ella no sabía eso de él, le gustaba Iván, tenía que admitir, al menos por su bien, que le gustaba, e incluso el hecho de que el hombre tuviera un hijo de 3 años a su cargo, sin asustarla. Aparentemente entendió perfectamente qué sentimientos despertaba en masa porque lentamente se inclinó hacia ella y le tocó los labios con los labios y luego se alejó un poco. La abrazó por un minuto y corrió hacia el autobús mientras todavía caminaban hacia su área remota al día siguiente. Su cita era. Ya es inusual para las reuniones para tomar el té durante el almuerzo. Iván le trajo flores y de dónde sacó flores tan hermosas y frescas. Masa estaba feliz de que este fuera el primer ramo que recibió como regalo de un hombre. La vida continuó como siempre. Iván invitó a Masa a conocerla y ella, naturalmente, no pudo negarse. Poco a poco la relación se desarrolló y alcanzó un nuevo nivel. Iván dejó de ir a su dormitorio por las noches y pasaba la mayor parte del tiempo en el apartamento de María, a quien ahora solo se refería como su novia Masa. Esto es increíblemente halagador. Apelación sí, y para ser honesta, ella amaba a este hombre, simplemente se acostumbró a que Iván siempre estaba ahí y siempre la ayudaba, la cuidaba, no la dejaba sola con pensamientos pesados, en fin, ella participa plenamente en su vida. Iván realmente hizo la vida de María mucho más fácil, la llevó a un lugar donde el destripador es más rápido y 2 veces más fácil, por lo que el verano pasó desapercibido y de alguna manera sospechosamente rápido. Una vez Iván incluso llevó a María a su pueblo para presentarle a su hijo y a su padre. Él ya sabía que Iván tenía una chica en la ciudad e incluso conoció a María.
más acogedora de lo que esperaba en el pueblo. A Masa le gustó. A pesar de haber crecido en la ciudad y considerarse lo que se llama hija del asfalto y el cemento, se sentía espaciosa y cómoda allí. A Masa le gustó la casa rural de interior sencillo y de pisos en la que Beisia y Evdokimo vivían con un estilo de vida sencillo, con abundancia de hierbas verdes, olores, frutas y verduras. Toma, quítanos todas las cosas más frescas. Solo Svetka recogió, le gustaba decir al anciano, sosteniendo en su palma una manzana roja y Masa la tomó, masticó, nunca en su vida. Comió la misma historia con las verduras. Masa era de las que prefieren pensar que las zanahorias, las patatas, los pepinos, los tomates, las remolachas y mucho más aparecen naturalmente en los estantes de los supermercados y en los mostradores de las tiendas. Rara vez pensaba en el hecho de que todo esto primero debe ser cultivadas y traídas a la ciudad, pero ahora puede ver con sus propios ojos cuánto trabajo queda por hacer para poder disfrutar de verduras frescas. Salam Iván se rió hasta el punto de llorar cuando vio a María saboreando cuidadosamente un pepino recién cortado. El jardín, entregado a ella, etc. Media camiseta y esa sonrisa mágica aparece en su rostro en el momento en que se da cuenta que no puede ser más delicioso. Miraron a Masa y había razones para ello. Entendió perfectamente que muchos recuerdan a Anna, que ahora había llegado a un lugar desconocido, y la compararon con ella. La ciudad era Mira, la ciudad, y el asunto se topó con la espalda de María tan pronto como salió a la carretera y caminó hacia algún lugar en el pueblo. La niña trató de no prestarle atención, pero el sol no fue fácil y recordó que solo la amaba a ella, lo que tenía con Alena en realidad. De hecho, este es el sol del pasado, ahora necesitan mirar juntos hacia el futuro, lo que significa no pensar en lo malo, coincidió la niña. Un día, Iván la llevó a una tienda cercana. De hecho, era el único en todo el pueblo, y alrededor de estas novillas Silma, los chismosos que no tenían nada que comer siempre se reunían afanosamente en casa. Cuando Iván y Masa cruzaron el umbral, reinaba un completo silencio. Para acompañar este silencio, el chico y la chica hizo compras, las recogió en una bolsa y estaba a punto de irse. Finalmente se escuchó una voz de mediana edad. Tía, que estaba parada casi en la salida y miraba de cerca a la pareja Iván. Al menos deberías presentar a tu chica, de lo contrario caminas como si no fueras pariente. ¿Cómo se llama? Esta es Masa, mi novia, respondió Vanya con calma. Tomando su mano y llevándola hacia la puerta. Tan pronto como salieron de espaldas a Golde, varios amantes estaban discutiendo. Masa caminaba por el camino polvoriento con Iván y estaba muy confundida acerca de lo que estaba sucediendo ahora. Realmente él mismo lo creo. Todo esto no es más que un escaparate para no querer difundir chismes por el pueblo. Aparentemente el hombre lo adivinó en ella. En su mente, por lo tanto, se giró hacia ella y le dijo con calma: espero que no te importe si realmente nos casamos algún día. No puedes dar una respuesta de inmediato, pero piénsalo. Pero de cualquier manera, estaré esperando mucho tiempo. Masa decidió aprovechar la oportunidad que se le dio para no responder de inmediato. Por un lado, que Iván no es rival para ella y que es alto y guapo y que cualquier trabajo en sus manos es difícil. Pero si miramos la situación de otra manera, tiene en sus brazos a un niño de casi 3 años que crece sin una madre y un padre anciano que pronto definitivamente necesitará ayuda. Además, es poco probable que Iván pueda ganar dinero para comprar su apartamento y, por lo tanto, todos tendrán que vivir juntos en su territorio, que no es exactamente lo que ella realmente soñó, pero incluso sin Iván, ya no será capaz de vivir sin esas manos cálidas, labios afectuosos, voz suave y disposición siempre y en todos los sentidos para acudir en su ayuda, porque no hay duda, seguramente aceptará su propuesta y se convertirá en la esposa de Iván, hasta su regreso a la ciudad. Ni Masa ni Iván plantearon esta cuestión. Cada uno aparentemente tenía sus propias razones para mojarse, pero luego, al encontrarse en las paredes nativas del apartamento, le susurró al oído a Vanya que estaba lista para estar con él por el resto de su vida y por su reacción vio que él estaba feliz. ¡Qué genial! Tendré que tocar en una boda para la gente, invitar a familiares allí. No tengo amigos allí. Nadie, respondió Masa descuidadamente,
pero si lo tengo, gruñó Iván, abrazándolo aún más de lo necesario. Llegó al pueblo. De boda salir a caminar, María estaba al sol y celebrar la boda en el pueblo y que Iván llame a todos los que considere necesarios. Y es cierto que no tiene familiares ni amigos cercanos, de hecho no hay nadie a quien se pueda invitar, e incluso tendría que pedirle a alguien del trabajo que sea dama de honor porque no es amiga de nadie. Iván no dejó el asunto en un segundo plano y una noche, después de regresar del trabajo, le sugirió a Masa que hablaran sobre su futura boda, cuántas personas deberían estar allí, en su opinión, quiénes deberían ser invitados y quién no, cuántos días debemos celebrar. Para ser honesto, estas preguntas le resultaban extrañas a Masa, a ella no le importaba en absoluto. Lo pensé, sí. ¿Y qué más da? Además, lo principal es que se aman. Me gustaría que celebráramos la boda en verano, dijo Iván sin embargo, y es más fácil organizar todo y así será. No será demasiado caro con los dulces, María asintió. No quería discutir con el novio en el verano. Así que ahora en el verano, el otoño ya está llegando. ¿No pueden esperar un poco hasta el momento en que se conviertan en cónyuges? Definitivamente puede, así que todo estará bien. Masa e Iván continuaron trabajando juntos con calma y nada parecía posible. Para evitar que esta pareja se ame. A Iván le gustó el hecho de que la chica fuera así, no podía ser económica. Y además, ella era hermosa y parecía impresionada en el sofá en lugar de limpiar el piso o pelar papas para la cena. Y Masa también pensó en su futuro común, que sin duda será hermoso. Van ya no tiene una madre a la que no pueda ayudar. Pero recuerda, como una nuera. Lo que significa que definitivamente todo estará bien. De repente, en pleno bienestar, era un noviembre lluvioso y húmedo en el patio. Después de regresar del trabajo, quería ponerme rápidamente un pijama abrigado y esconderme debajo de las sábanas para leer mi libro favorito o ver una película interesante, pero todos los planes fueron interrumpidos por una llamada telefónica persistente y desagradable, como suele suceder. Iván contestó el teléfono. Escuchó al interlocutor invisible durante mucho tiempo y luego se volvió hacia Masa y le dijo con voz molesta a su padre: lo llevaron al hospital del distrito, sospechan que algo anda mal con el corazón de Vasca. Por ahora Vasca se quedará con una vecina, tenemos que ir al barrio y ver qué hay allí. Como Masa entendió muy bien lo que Iván estaba experimentando ahora. Todos somos niños mientras nuestros padres estén vivos y como queremos retrasar esos años. María deseaba sinceramente la recuperación de su amado padre y estaba preocupada por la vida de Beisia. Pero ¿qué pasa con el niño? Si papá está atrapado en el hospital por mucho tiempo, ¿qué hará con el vecino? Iván se encogió de hombros vagamente y respondió que no lo sabía, pero realmente no lo sabía, lo entendía. Por supuesto, tarde o temprano llegaría el momento en que el padre no solo podría sentarse, sino incluso cuidar de sí mismo, pero no creía que ese fuera el caso. Sucedió rápidamente cuando Iván llegó al hospital regional, le dijeron que su padre estaba vivo y aunque se sentía relativamente bien, por primera vez todo salió bien y en unos días lo pudieron llevar a casa. Bueno, ese es el problema. ¿Cómo puede alguien dejar a un padre desatendido? Bueno, aunque solo sea uno, pero con Vasili lo mismo, si algo le pasa a uno, el otro lo pasará mal. Es bueno que esta vez vieron que los Evdokim se sentían mal y llamaron a los médicos. ¿Qué pasa si algo sucede por la noche? ¿Y si no lo ven? ¿Y si con tus pensamientos sobre esto, Iván? Compartió esto con María sin ningún motivo oculto y los dos comenzaron a hablar sobre qué hacer en este caso. Iván debería dejar su trabajo e ir al pueblo a cuidar de su anciano padre y criar a su hijo pequeño. ¿Trabajar? ¿Y las perspectivas? Sí, y Masa está sola aquí. ¿Cómo llevarla aquí y padre e hijo no tienen a dónde ir? Simplemente no hay ningún lugar. El pequeño apartamento de una habitación de Masa no tiene suficiente espacio para todos, e Iván todavía no puede ganar dinero para una vivienda separada,
pero también puede alquilar. Aquí hay pocas alegrías, porque la estabilidad es importante y su salario es de un mes. El mes que Masa estaba saltando, notó que Iván la miraba algo receloso y como si quisiera decir algo, pero ella fingió no prestarle atención. Al parecer, si a él le parece necesario hablar, él mismo hablará del mundial. Piensa que así pasó. Iván tomó los autos en sus manos y dijo en una voz baja y conmovedora que siempre la hacía sentir calor o frío: cariño, quería ofrecerte, ni siquiera sé cómo te sentirías sobre esto, solo quería decir que hay de ti. Piensa por ti mismo y publica como dices, porque no deberías ir por un tiempo al pueblo con mi padre y Beisia. Y yo me quedaría aquí. Podemos ganar dinero, podemos alquilar una casa o incluso comprar algo barato, luego podremos mudarnos todos juntos antes de la boda. Va a ser bueno, de verdad, algo que la Masa de Ivana esperaba intuitivamente, pero no pensó que se atrevería a sugerirle que fuera al pueblo de allí, a esa vida fuera de la civilización de la que ella no sabía casi nada, para cuidar a un enfermo anciano y de un niño pequeño que, además, no tiene nada que ver con ella. Francamente hablando, esto no es una oferta de un sueño y un trabajo, como dejarla, si quiere quedarse sin trabajo en momentos tan difíciles, pero por otro lado, como rechazar la petición de Iván. ¿Qué pasa si él piensa en eso, que ella es fría, desalmada, como Xenia, pero es tan cariñosa que María pensó durante mucho tiempo? Por supuesto que no. No desea ir más allá de a tierras para perder su trabajo y los suyos propios ingresos para cuidar a dos personas de diferentes edades allí en una cabaña del pueblo, pero como su madre le enseñó una vez, la vida familiar es siempre un compromiso. María dio su consentimiento, por supuesto Iván inmediatamente. Él derramó gratitud, también conocido como al mismo tiempo, ni vivo ni muerto, porque ella estuvo de acuerdo. Si ella resolvió estos problemas para su prometido, ¿por qué debería dejarle su cómodo apartamento e irse a algún lado? Pero la escritura ya estaba hecha y se dio el consentimiento, por lo que a Masa no le quedó nada que hacer, como empacar sus cosas e ir con Iván a su casa. Pueblo, los días se prolongaban en la nueva realidad. Está claro que Masa estaba increíblemente aburrida tanto fuera de la ciudad como en su cómodo apartamento y en el trabajo. Pero, sobre todo, después de Iván, quería que él estuviera a su lado y la ayudó a llevar las cargas que ella tenía por culpa de él. Claro, Iván asumió voluntariamente, la llamaba periódicamente, pero en el pueblo la llamada era asquerosa y casi llegan al techo de la casa para subirse con un celular y ella rápidamente abandonó esta idea. Así que tuvo que afrontarlo sola y esperar que Iván pudiera resolver rápidamente el problema con el apartamento. Masa pensó más de una vez en las largas noches de invierno. Ella realmente necesita a este hombre, que por él hizo una abnegación tan completa. Ella ya no puede vivir en. Hay algo en un lugar familiar que le gusta disfrutar incluso en su propio apartamento básico y teniendo que cuidar de dos completos desconocidos. ¿Es así como le gustaría que fuera su juventud? ¿No es un precio excesivo a pagar por tener una relación con Iván? Y. Entonces, ¿quién garantiza que tendrán más con Vanya? Todo estará bien, Beisia ahora, por supuesto, ella no irá a ningún lado para convertirse en su madre. Y ella quiere eso, requiere cuidados y pronto fácilmente podría terminar recostada en tus brazos. Ese también es el límite de sus sueños. Lo pensó detenidamente antes de aceptar, pero la costumbre no le dio a Masa la oportunidad de simplemente negarse a conducir el carro que llevaba sobre sus hombros de forma totalmente voluntaria. Cada vez que ella e Iván conseguían hablar un poco por teléfono a través de la interferencia crepitante, escuchaba que él le agradecía calurosamente por ayudarlo tanto y seguir convenciéndose de que le aguardaba un futuro bueno y brillante. Solo hay que esperar al menos hasta el verano y luego el Iván ya se casarán y todo encajará. Evdokin Potapovich pareció entender. ¿Qué tipo de sacrificios hizo la niña por él y su nieto y de todas las formas posibles le mostró su afecto? El anciano ayudó al PTO tanto como pudo y Masa del cielo usó su posición. Evdokin Potapich, ella no habría vivido en el pueblo.
por un día y un sótano y recordó y hasta ahora es como un basurero potencial. Neva niega la vida diaria de un niño si es solo que era bueno que antes de esa edad nadie hubiera hecho esto. Simplemente no tenía una persona quien estaría listo para correr, saltar, patear una pelota con él y comenzar otros juegos ruidosos. Beisia creció como muchos de sus colegas observando el trabajo de los adultos y de mí también. Poco a poco aprendí a ayudar agitando una pequeña pala para tirar la nieve o una pequeña cesta para recoger huevos en un gallinero o algo así. Masa se alegró de haberlo hecho. No tenía un soplón tan inteligente, pero después de todo él necesitaba estar ojo a ojo. Y ella no siempre tenía mucho que hacer, así que tuvo que darse la vuelta para mirar a Vasca y tener tiempo para hacer algo en la casa. Mujeres locales al principio la condenaron, como se dio cuenta la niña, precisamente porque se involucró con un hombre que deshonró a Lena y se negó a casarse con ella. Aunque ¿qué puedo decir? Masa también creía sinceramente que Necralna versus abandonó a su hijo, pero Iván no, incluso con la ayuda de su padre y su prometida, incluso envía un poco de dinero, es cierto, y aquí está la pensión de Dokim Potapich que existe y perdurará. El pueblo aquí tiene todo lo suyo, la bodega está llena de verduras y giros, siempre hay leche, mantequilla, requesón, nata y huevos. Tal vez sea bueno que el sauce se junte y finalmente puedan juntarse todos en uno apartamento, de lo contrario es muy difícil para ella. En este pueblo, tenía que hacer las tareas del hogar sola. Luego las mujeres locales vieron que Masa no ofendía al anciano y que no podía salirse con la suya, especialmente con los niños. No todos lo hacían. Tenían su propia casa y le dijeron cómo hacerlo mejor y más hábilmente y le mostraron que también podían cuidarla si era necesario hacer algo urgente, y Evdakim Potap no se sentía bien, solo que Masa siempre estaba ahí impulso de llamar al trabajo y preguntar cómo iban las cosas en su departamento. Todavía no podía acostumbrarse del todo al hecho de que ya no trabajaba allí y que todos. Con el corazón, Ino Tocoba, todavía mirando el ritmo de la vida, como si estuviera a punto de hacer algo malo, llevó su carta de renuncia por su propia voluntad a su jefe para que la firmara. Él la miró durante mucho tiempo desde debajo de sus lentes y luego le preguntó si estaba segura de su decisión. María, claro, nada que no pudiera estar seguro y respondió honestamente como es, sin adornar nada, pero las Fuerzas Armadas eran bastante leales a los empleados. Un hombre mayor, consideraba que era su deber guiar a sus jóvenes subordinados casi como un padre, y ahora ya no lo hace. Podría haber permanecido indiferente ante esta historia. Le pidió a María que entrara en razón y tratara, junto con el novio, de encontrar otra salida a la situación, pero, por desgracia, a Masa le pareció que cualquier otro escenario sería una traición. Relación con Iva le dijo que por supuesto que firmaría la solicitud, pero que en cualquier momento esperaría. Le devuelvo el saludo, usted es una buena empleada, no tuve problemas con usted, creo que si cambia de opinión o se da cuenta que algo salió mal, te buscaremos un lugar. María le agradeció de todo corazón y salió corriendo de la oficina con un cartel firmado. Con la declaración, la niña ni siquiera pensó que lo extrañaría tanto, pero tomó Gus, no digas que no es tonto. Masa obedientemente sacó este carro de los problemas que le habían impuesto otras personas y lo hizo. Ni siquiera me di cuenta de cómo cada día sus hombros se hundían más y más bajo su yugo. Luego el niño se enfermó, luego el viejo no está bien, la vaca no está bien, luego el gallinero se olvidó de cerrar todo por la noche. María a veces comenzaba a contar con entusiasmo los días que le quedaban al verano y eso significa hasta que regrese a la ciudad a su departamento natal, aunque definitivamente no podrán hacer todo en su natal. Juntos caben en sus metros cuadrados, así que tendrá que buscar algo y disparar. Otro problema en su cabeza, pero está bien, después de todo, lo principal es que todo esté bien con Vanya y que todo salga bien. Estable en su trabajo, entonces todo lo relacionado con la Copa del Mundo se hará realidad. Soñaron con esos momentos mágicos en los que tomados de la mano están cara a cara y el ligero y apenas perceptible aliento de un ser querido se siente en la mejilla para poder experimentarlo más. A menudo María aún no estaba preparada para tales sacrificios.
Iván, mientras tanto, en los muy raros, no más de una vez a la semana, negociaciones sobre. Por teléfono le aseguró a Masa que tenía todo bajo control y que todo iba bien, que necesitaba ahorrar un poco más y que estaría encantado de invitarla a mudarse a su nuevo apartamento. Bueno, tradicionalmente prometía a la novia algún tipo de sorpresa impresionante en su escala. Masa escuchó la voz de su amado con gran expectación y deseaba tanto que el tiempo pasara más rápido, que no hubiera más nieve, pero la primavera y los jardines florecieran. Así que el verano llegó temprano y con él un vestido de novia con el cumplimiento de los deseos y una sorpresa tan esperada cuando afuera hizo mucho calor. Había llegado el deshielo, viviendo en la ciudad desde hacía casi un cuarto de siglo. María vivía así completamente y no podía entender qué era. Ahora, estando en el pueblo, la niña entendió este desagradable concepto literalmente por primera vez, hasta donde alcanzaba la vista. Todos los caminos se volvieron embarrados y un pantano intransitable. Los aldeanos decían que no siempre un tractor puede pasar por todas partes, por supuesto, aún no es primavera. Y pronto las heladas volverán a la tierra y los caminos de tierra volverán a ser caminos, pero ahora, en ese momento, era simplemente imposible conducir hasta el pueblo o desde. María ya estaba haciendo sus tareas domésticas habituales cuando escuchó a Beisia toser histéricamente y fuertemente con algunos artículos diversos del resbalón durante los descansos. No le gustó la tos, la niña se acercó, la miró a los ojos y le tocó la frente. Sus ojos estaban nublados, no tan alegre y brillante como siempre, pero se le apareció la frente bueno. Hacía mucho calor en la casa, como había descubierto hace un tiempo. Ni siquiera había termómetro, los residentes no estaban acostumbrados a que los trataran. Para todo y para muchos a menudo sufrían resfriados en los pies y criaron así a sus hijos desde pequeños, según su propia opinión. Un niño de 1 año que estaba enfermo fue inmediatamente examinado y por eso, sin dudarlo, se dirigió a la fábrica, que quedó sola, apoyada contra la pared del ayuntamiento del pueblo. María tuvo que dar 4 vueltas al frágil edificio y tocar la ventana para que quien estuviera dentro pudiera escucharla. El paramédico accedió a ir a la casa del bebé y mirarlo y María corrió hacia el niño para esperar al trabajador de la salud junto a Beisia. Cuando mi esposa de mediana edad apareció en el umbral de su casa, inmediatamente escuchó la tos del chico con autoridad. Ella dijo que necesita medicamentos para el laringoespasmo. Ahora está en casa de Colia y será un poco más fácil. Esto les pasa a los niños, si los caminos no fueran malos se lo habrían llevado a la herida, pero como puedes ver, no puedes llegar allí. Entonces ve en tractor sin nada. Si quieres ir a la ciudad, pero si quieres ir al área de vacío, ven a mí, no te preocupes, unas ampollas del medicamento necesario tengo suficiente para la primera vez. Tú ve a la ciudad y podrás volver más tarde en la mañana, pero no esperes más. Acordamos una elección. María todavía no se sentía reconfortada por el hecho de que nada te amenaza todavía. Ella se recompuso de alguna manera. Sándwiches con mantequilla y salchichas y corrió hacia el tractorista local Nikitich para negociar un viaje a la carretera en su tractor, y luego ya había autobuses y viajes allí. Ella ya se enteraría y podría llegar a la ciudad. Las preocupaciones dejaron a Masa solo cuando llegó el momento de llegar a la ciudad hoy, a unos pasos de ella. Tuvo suerte y Nikitich accedió a llevarla sin objeciones, sabiendo por qué necesitaba ir a la ciudad, y el primer autobús en la carretera. Con un gesto de su mano, se detuvo y hasta había un vacío en ella. Era mejor estar. No puede. En la primera farmacia que encontró en el área de la estación de autobuses, María compró todo lo que Fel le había escrito y volvió a mirar el horario del autobús. Incluso hoy llega a tiempo para el último vuelo. Solo tendrá que ponerse en contacto con Nikitich y pedirle que se reúna con ella más tarde. Pero estas son las pequeñas cosas que más importan. Todavía tiene mucho tiempo y podrá visitar a Iván. La idea de que ahora verá a su ser querido la hace respirar rápido. Qué bueno, y claro que ahora está en el trabajo, pero qué feliz se pondrá si María prepara algo para su regreso. Las piernas más sabrosas la llevaron hasta la parada del minibús. No había pasado ni media hora desde que Masa ya estaba entrando por la entrada de su casa.
como extrañaba todo esto y a Vanya. Es bueno que haya logrado escapar de Masa, giraré la llave adentro, esperaba que allí estuviera oscuro y tranquilo, pero ninguna mujer vestida con su propia bata de seda corrió a su encuentro al escuchar el sonido de la cerradura. En el primer segundo, Masa no podía creer lo que veía. Quien podía ser, estaba en el lugar equivocado, confundió las puertas, entró por la entrada equivocada, pero entonces la niña dijo, ¿tú, quién que necesitas? Comenzó Masa. Veré a Vanya hoy la tuya, se rió la niña. Es realmente genial, significa que eres Masa, su hermana, me alegro de habernos conocido. Y yo soy Lika, su novia, no te quedes ahí parada, pasa. Ahora tomemos el té. Vanya llegará pronto. Masa parpadeó tratando de descubrir qué acababa de hacer. La prometida de Lika, Masa, escuchó a la hermana de Lika, tal vez todavía no entendía algo o tiene fiebre o no puede pensar con seriedad. Mientras tanto Lika seguía sin parar, hablaba y María se vio obligada a escuchar en silencio. Tratando de descubrir qué estaba pasando aquí. Está sucediendo, me alegra que hayas pasado por aquí, estoy aquí solo en el departamento de Vanya, como SYCH, él se va a trabajar por la mañana y estoy sentado aquí sin nadie a quien decirle una palabra. No te importa eso, permití tu Jalabanesh, él dijo que en su apartamento puedo llevar en avión lo que necesito y tú, fuiste al pueblo así es porque tu padre abandonó a su hijo y ahora estás allí solo críalo. Vanya dijo que es muy amable, ¿no es cierto? Te envió dinero un par de veces para que su sobrino tu hijo no necesite nada o a que soy yo el sol en ti 100. Vamos, Masa entendió bien el significado de lo dicho, pero parece que poco a poco empezó a entender qué era que, su conciencia se fue aclarando, pero Masa no vio nada bueno en esto para ella. Alika siguió hablando y hablando, Masa no la interrumpió, la dejó hablar, la dejó discutir con Vanechka, la dejó. Él regresa del trabajo y simplemente decidimos vender el apartamento. Bueno, Vanya ha estado pensando durante mucho tiempo, pero no le gustan las opciones que dice que necesita para buscar algo mejor, pero no busca y no lo encuentra, me da el desayuno. En resumen, tal vez al menos le des. Convencerlo de que haga todo esto lo más rápido posible. ¿Entiendes que el apartamento de una habitación es demasiado pequeño para los dos? Tenemos que buscar al menos un apartamento de 2 habitaciones. Aunque María, lo sientes, pero el hecho de que todavía no podamos movernos también es culpa tuya. Si no le hubieras quitado dinero a Iván para tu hijo, entonces habríamos estado con Gilles durante mucho tiempo, entonces resulta que él apoya a su sobrino y cuando le ordenes que viva, ya estarás allí. Inventa algo para que no dependas de mi Vanya, es tu hijo, no suyo, así que investiga con él tú mismo. ¿Por qué deberíamos tenerlo? Masa ya estaba a punto de alimentarse. Para soltarse y decirle algo a la ingenua muchacha, pero entonces, muy oportunamente, una llave crujió en el ojo de la cerradura. María supuso que era Iván quien había regresado del trabajo. Bueno, ahora será una gran sorpresa. ¿Puedes contar todas las sorpresas? Sorpresa, ¿cómo reaccionará Iván? Lika ya salió corriendo al pasillo y Masa no tenía prisa por arrullarlo, tampoco tenía prisa por seguirla, necesitaba reunir coraje antes de lo que iba a hacer. Sí, y se enteraron de que estaban estrangulando a la niña y a sus hijos prematuros, pero ella se sobrepuso y salió al pasillo en silencio, lentamente, con una piedra. La expresión de su rostro al ver a María, quien estaba detrás de la espalda de Lika con las manos cruzadas sobre el pecho y lo miraba con desprecio y dolor, el hombre quedó atónito. No podía quitarle los ojos de encima a Masa, quien no la tomaba. Ojos fuera de él. Aquí se apretó. Beisia se enfermó brevemente y de hecho respondió a Masa. Lika inmediatamente intervino en la conversación, miró de Iván al invitado y su voz inmediatamente se volvió especialmente desagradable y volvieron a decir esto para el tratamiento de este niño, cálmate. Por favor, ¿para qué necesito un hombre que no hace más que financiar a los hijos de otras personas, sobrino? Este no es tu hijo. Vanya nunca tendrá hijos propios si continúas dándole dinero a su hermana,
así que se volvió hacia Masa y se lo contó con total descaro. Nao ten vergona de implorar a ele o tempo todo vos encontró pescoco confortável para dinheiro e continuo até que te joguen fora e melhor tentar procurar o país da crianca. Na verdade responsabilidade dele sustentar o filo en Nao porque ela deu a luz mendigo y ahora. Le estás robando dinero a tu hermano, nunca has oído hablar de tacto y cortesía, eso sí. Bueno, por supuesto, ¿por qué tienes un aldeano para tales conceptos? Masa, por el rabillo del ojo, observó con gran placer cómo reaccionó Iván ante este partido. Estaba listo para arrancarse el pelo, solo que ahora el hombre se dio cuenta de que todo lo que había construido con diligencia durante todos estos meses se derrumbó y enterró toda su mentira debajo y que Lika no está tranquila y Masa, resignada, no permanecerá en silencio. Escuché a Masa decir insinuantemente, apretando cada palabra y sin quitar la vista del rostro de Iván que estar en él. Se puede solucionar perfectamente el espacio habitable de otra persona llamando a la policía, así que apúrate y sal de aquí antes de que no haya verificado estos rumores en la práctica. Y te aconsejo niña que revises mejor la versión de la biografía que te contó el siguiente señor. Lika no entendió nada, se notaba claramente en su cara de confusión. Iván, por el contrario, fue excelente y entendió todo al instante. Empaca tus cosas, le ladró a la chica y caminó rápidamente hacia el armario. Por su tono entendió que María no estaba bromeando. ¿Por qué sucedería esto de repente? Lika sonrió, tú y yo vivimos aquí. Eso. Tu apartamento, ¿cómo puede asustarnos a ti y a mí? Iván no respondió, rápidamente arrojó su ropa en una bolsa de deporte azul. María lo miraba casi con indiferencia. Lika todavía no podía entender por qué la estaba ignorando y lo que pudo haber pasado cambió tan dramáticamente en los planes de Vanya. Sí, alguien me puede explicar qué. Esto está sucediendo aquí, casi llorando, suplicó cuando vio cómo Masa arrojaba medicinas para Vanya en el bolso de Vanya y siseaba que se las dieran a los Felserín como mi prometido. Si prometido, no hagas los ojos redondos en el pueblo. Lo que quedó fue el hijo ilegítimo y el padre anciano, es decir, un mendigo que abandonó a su hijo. Este es este hombre al que cariñosamente llama Sibasco y su padre no está en las mejores condiciones, por cierto. Pero él, a diferencia de su hijo, es una persona buena y sincera desde hace varios años. Llevo meses cortejándote, viviendo constantemente en una casa de pueblo sin las más mínimas comodidades, y Iván ya está aquí en mi apartamento. En mi opinión, no ha perdido el tiempo. Entonces, como comprenderás ahora, todo se acabó para él. Ahora cerraré las puertas detrás de ti y me meteré en el baño caliente. Así que voy a empezar a llamar al trabajo para recuperarme allí. Pero lo que vas a hacer y a dónde vas ya no me importa. Aunque sí me entero por el granjero quien es el eje del pueblo para mi hijo, haré el último acto de misericordia hacia esta familia e informaré a la tutela sobre el descuido de que un niño anciano y completamente enfermo no puede ser considerado un guardián, así que arreglen las cosas. Como estás, Lika, haz las maletas y corre detrás de Vanya. De hecho, mientras estás parada en el medio de la habitación y mirándome con los ojos muy abiertos, él mismo ya se alejó al galope, el puerta se cerró de golpe, ¿no escuchaste? Oh, te abandonó. No es Nova bajo la luna, papá, como ya te dije, es mejor comprobar que pertenece a quién. Si ya decidiste aferrarte al dueño del apartamento, Masa se alejó de Lika y se fue. Ella tranquilamente empacando las cosas. Media hora después, ya estaba lavando la bañera para tomar un poco de agua espumosa aromática y finalmente recordar lo bueno que es tener las alegrías de la civilización al alcance de la mano. La joven no tenía dudas de eso en su vida. Ahora todo estará bien.